Es inevitable, hablar de Ucrania y de energía nuclear siempre nos traslada a un lugar muy concreto: Chernóbil. El 26 de abril de 1986, esta central soviética sufrió el accidente nuclear más grave de toda la historia como consecuencia de una nefasta sucesión de malas decisiones y errores humanos. Por sí mismo fue suficiente para que la energía nuclear cayera en desgracia en la mayor parte del mundo. Así que, por supuesto, para muchos mezclar Ucrania y energía nuclear no trae muy buenas vibras. Sin embargo, lo que os vamos a contar en este vídeo puede que os haga cambiar radicalmente de opinión. ¡Arranquemos! Ucrania va a necesitar mucho dinero para afrontar la reconstrucción. Las necesidades de recuperación y reconstrucción de Ucrania se estiman en 486.000 millones de dólares en la próxima década. La mayoría de los fondos se necesitan en las comunidades afectadas por la guerra en las regiones del sur y el este del país. Seguro que todos lo habéis escuchado. Donald Trump quiere que Estados Unidos consiga un acceso preferente a la explotación de los recursos naturales de Ucrania. De hecho, ya se ha alcanzado un principio de acuerdo entre Washington y Kiev. La negociación ha sido dura y al final lo que se va a firmar es un memorándum de entendimiento. Ucrania y Estados Unidos crearán un fondo conjunto que promoverá la explotación de recursos naturales en Ucrania. Con el dinero obtenido, el fondo invertirá en proyectos de reconstrucción y presumiblemente comprará también armas a Estados Unidos. Por su parte, la potencia norteamericana puede conseguir un mayor acceso a recursos importantes para su industria. Pero, ¿y si os dijera que Europa también le ha echado el ojo a algo que tiene Ucrania en abundancia y de lo que Europa no va precisamente sobrada? Algo que los propios ucranianos están poniendo sobre la mesa. Un plan que a muchos como a mí os puede sonar descabellado, pero que sin embargo los ucranianos parecen querer sacar adelante. Y es que veréis, Ucrania es un país conocido sobre todo por sus campos de trigo y su resistencia a la invasión criminal de Rusia, pero también ha sido históricamente un importante actor nuclear. Y aunque la guerra con Rusia ha reducido su capacidad energética en torno a la mitad, todavía más de una tercera parte de su electricidad proviene de la energía nuclear. Esto es así porque antes de la guerra, Ucrania operaba 15 reactores nucleares que generaban más de la mitad de toda su electricidad. Y aunque la enorme planta de Zaporizhia y sus 6 reactores están ahora bajo control ruso, el resto han seguido funcionando incluso en los momentos más duros del conflicto. Pero esto no acaba aquí. Tras la invasión, Ucrania rompió por completo su dependencia del combustible nuclear ruso. En plena guerra y mientras todo parecía ir en su contra, decidió cortar lazos y buscar alternativas. Así que firmó contratos con gigantes como Westinghouse y Cameco para asegurar su suministro hasta al menos el año 2035. Y esto no es solo una cuestión de pura supervivencia, es estrategia en estado puro. Porque Ucrania no solo quiere mantenerse en pie, también está pensando en lo que va a venir después, en lo que puede ocurrir durante la posguerra. Y es que, amigos, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué papel juega Europa en todo esto? ¿Qué tiene que ver la energía nuclear ucraniana con los intereses de Bruselas? Pues para responder a esta cuestión solo tenemos que echar un vistazo al panorama global y lo que veremos lo cambia todo. Los precios del gas en Europa suben tras la interrupción del tránsito de gas ruso por Ucrania. Europa como región es altamente dependiente del uso del gas natural como combustible para generar energía. Desde luego lo era antes de la guerra, cuando a muchos países les llegaba directamente de Rusia, vía gasoducto. Ya sabéis, el gas baratito de Vladimir Putin. ¡Qué caro nos ha salido! Pero esa dependencia no ha desaparecido en absoluto. De hecho, ni siquiera la apuesta por las renovables ha cambiado esto. Porque sí, en los últimos años Europa ha desarrollado un montón de plantas eólicas y solares. Pero el problema es que estas plantas son intermitentes por definición, es decir, necesitan una energía de respaldo. Y ahí es donde entra en juego el gas. Pero claro, el problema es que esto la expone gravemente
a que cualquier interrupción que se pueda producir en el suministro dispare el precio de la energía. Pensad en una guerra en Oriente Medio, un problema meteorológico, la acción de algún grupo como los hutíes amenazando las rutas de suministro o simplemente la competencia de los países asiáticos. Si por lo que sea la oferta se reduce, el precio de la energía puede irse por las nubes. Y amigos, ahí es donde la energía nuclear ucraniana podría llegar a suponer una alternativa. Eso es al menos lo que piensan en Kiev, que pueden llegar a convertirse en una alternativa real para el suministro de energía a Europa. Eso no solo les daría una fuente de ingresos, también una ventaja estratégica y además reducirían cualquier impulso del viejo continente por volver a echarse en manos del gas ruso. ¡Ojo con esta idea! Claro que antes de seguir... Déjame hacerte una pregunta un poquito personal. ¿Has quemado tus ahorros durante las rebajas postnavideñas o los regalos de San Valentín y no sabes cómo hacer para recuperarlos? Pues mira, no te voy a decir que ni dejes de comprarte cosas, ni que dejes de hacer planes con tus amigos, ni nada de eso. Ahora puedes ahorrar solo con cambiar la forma en la que usas tu propio dinero. Porque mientras otros simplemente gastan, los que tienen la tarjeta de Trade Republic gastan y ahorran al mismo tiempo. ¿Que cómo es eso posible? Pues mira, te lo explico. Imagina que tienes que utilizar el transporte público para ir a estudiar o a trabajar y que tienes que recargar la tarjeta de transporte cada mes. Digamos que te cuesta 50 euros. Ahora mismo estás pagando tu tarjeta de transporte público y ya está, eso es todo. Ahí se termina la operación. Pero ¿y si cada pago te hiciera ganar un poquito más? Con la tarjeta de Trade Republic, cada compra te devuelve un 1% de lo que gastes hasta 15 euros al mes. Así tu dinero trabaja para ti en lugar de simplemente desaparecer. Así que ahora, por los 50 euros que gastaste recargando tu tarjeta de transporte público, obtienes de vuelta 50 céntimos, un dinero que se va acumulando. Imagina cuánto podrías ahorrar con gastos más grandes. Puede parecer poco dicho así, pero granito a granito puedes llegar a ahorrar sin darte cuenta hasta 180 euros al año. Y esto no es todo, he dicho que tu dinero se capitaliza, y es que la cuenta asociada a tu tarjeta Trade Republic remunera tu dinero al 2,79% TAE hasta 50.000 euros sin condiciones ni vinculaciones. Eso significa que incluso el dinero que no gastas está generando más dinero para ti, sin hacer nada extra, sin condiciones ni vinculaciones. Y si crees que esta tarjeta tiene que costar un pastizal para tener estas ventajas tan buenas, olvídate, la tarjeta virtual de Trade Republic es totalmente gratuita. ¿Ahora entiendes por qué siguen sumando millones de clientes en Europa? Pues si quieres que tu dinero empiece a trabajar para ti, entra en el enlace de la descripción o a través del QR o el comentario fijado y empieza a invertir mientras gastas. Amigos, febrero es el mes ideal para enamorarnos de nuestras finanzas. Pero mientras eso ocurre, y volviendo a Ucrania, voy a poner sobre la mesa unas cuantas preguntas. ¿Tiene Kiev la capacidad para exportar enormes cantidades de energía pese a toda la destrucción provocada por la guerra? ¿Es esto una opción real? ¿Hasta qué punto puede Europa estar interesada en toda esta historia? Pues muy atentos, porque todo esto y mucho más es lo que vamos a ver a continuación. El otro oro ucraniano. Hablemos claro, Ucrania está hecha polvo. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros, muchas infraestructuras clave han sido destruidas y la mitad del sistema energético del país está o muy tocado o es directamente inservible. Amigos, desde que comenzó la invasión rusa hace ya 3 años, el panorama ha sido poco menos que apocalíptico en muchas partes del país. Ucrania afronta el invierno más duro hasta el momento mientras se avecina escasez de energía. Kiev se enfrenta a apagones diarios de entre 8 y 20 horas en medio de una avalancha de ataques rusos. Sin embargo, hay quien puede ver una enorme oportunidad entre tantas ruinas, y es que, pese a todo, este podría ser el gran as bajo la manga de Ucrania para salir del pozo y de paso convertirse en un pilar energético clave para toda Europa. Algo que además podría asegurar que el viejo continente se comprometa a garantizar su seguridad en el futuro, cueste lo que cueste. Hoy por hoy, Ucrania sigue generando alrededor de un 40% de su electricidad con energía nuclear. Pero eso no es todo. Durante estos duros años de guerra, los ucranianos han estado moviendo sus fichas y han estado preparando un plan para modernizar su infraestructura energética y romper permanentemente con Rusia.
Ucrania y Estados Unidos firman un memorando sobre resiliencia energética por valor de 825 millones de dólares. Pues bien, uno de los grandes pilares de esta transformación es un memorando de entendimiento firmado con la empresa nuclear estadounidense Westinghouse. Un acuerdo que se firmó en 2021, que se amplió en 2023, ya durante la guerra, y que tiene un objetivo muy claro: hacer que el sistema energético ucraniano sea más fuerte que nunca. El plan, pues la construcción ni más ni menos que de 9 nuevos reactores nucleares AP1000 en colaboración con la estadounidense Westinghouse. Hablamos de un proyecto de decenas de miles de millones de dólares, probablemente de más de 45.000 millones, que no solo garantizaría el suministro energético de Ucrania, sino que también convertiría a este país en un importante exportador de electricidad nuclear. Y no solo eso, también están apuntando a los nuevos reactores modulares e incluso están trabajando en esto. Ucrania apoya la compra a Bulgaria de reactores nucleares de diseño soviético. Es decir, que parecen querer convertirse en algo así como una especie de nueva Francia, pero en Europa del Este. Y aún más, al mismo tiempo, Kiev ha puesto en el punto de mira romper sus lazos con Rusia en el ámbito nuclear. Porque, veréis, antes de la guerra, Rusia controlaba por completo el suministro de combustible nuclear, pero desde entonces Ucrania ha cerrado acuerdos con la propia Westinghouse y la canadiense Cameco para romper del todo con Moscú. Así que la pregunta es, ¿estamos ante el nacimiento de una Ucrania energéticamente independiente? Pues a ver, lógicamente aún es pronto para saberlo. Pueden pasar muchas cosas y desde luego la deriva del gobierno estadounidense no genera hoy por hoy mucha tranquilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que hay empresas americanas de por medio. Pero, pese a todo, Ucrania ha demostrado una vez más a los estados europeos formas de superar la influencia rusa en la industria nuclear. Y aquí es donde Ucrania tiene una gran oportunidad, porque si hablamos de Europa, hay un factor que todavía hoy, aunque ya se está empezando a superar, sigue pesando bastante. Y es lo que os decíamos al principio, el miedo a la energía nuclear. Alemania, sin ir más lejos, ha cerrado todos sus reactores, incluso cuando estaban sufriendo los mayores precios del gas en décadas. Es decir, hay países que han ido a saco con este tema. Y no olvidéis que estamos experimentando una transición energética que está consistiendo básicamente en electrificar toda la economía, es decir, en disparar el consumo eléctrico. Pues bien, aquí es donde Ucrania podría llegar a marcar la diferencia. Con los reactores que ya tienen servicio, más los nuevos reactores AP1000 y las nuevas opciones modulares que supuestamente también quieren construir una vez termine la guerra, Ucrania podría llegar a conseguir un importante excedente eléctrico. Aunque de hecho la verdad es que un excedente eléctrico es algo que podrían tener muy pronto, incluso antes de cualquier nuevo desarrollo nuclear. Pensad que su economía está devastada, su sector productivo prácticamente destruido y la industria ha sido muy mermada. En otras palabras, que Ucrania no va a necesitar tanta electricidad como antes de la guerra. Fijaos en lo que dice el mismísimo viceprimer ministro ucraniano. Cuando Ucrania libere el sur y consiga el control de la central nuclear de Zaporilla, el balance de energía eléctrica en Ucrania será muy positivo. Si recuperamos toda la producción energética en Ucrania, nos convertiremos inmediatamente en un importante exportador, en el Banco de Energía de Europa. Esto es lo que defienden en Kiev, pero por supuesto, como solemos decir aquí en VisualPolitik, el diablo está en los detalles. Y es que una cosa es exportar electricidad y otra muy distinta, convertirse en toda una potencia energética que garantice buena parte del suministro europeo. Para empezar, su infraestructura ha sido duramente golpeada por la guerra. No solo ha perdido por ahora el acceso a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de toda Europa, sino que los continuos ataques rusos han dañado gravemente las redes eléctricas, complicando aún más la tarea de reconstrucción. Además, tienen una enorme escasez de profesionales cualificados. Lógicamente, la guerra tiene consecuencias.
La plantilla de Energoatom se reduce, 3.000 empleados trabajan ahora para Rusia, mientras que 2.000 han abandonado Ucrania. Y es que, amigos, en los últimos años el gigante estatal ucraniano Energoatom, que opera las centrales nucleares del país, ha sufrido una auténtica sangría en su plantilla. Entre los que se han ido y los que han pasado a trabajar para Rusia en territorios ocupados por orden de Rosatom, la cosa pinta muy mal. Y por supuesto no podemos olvidarnos del gran problema, el reto número uno que Ucrania tendría que superar: la falta de dinero. Amigos, este país tiene que reconstruir sus redes eléctricas, reparar sus centrales energéticas, mejorar el mantenimiento de sus plantas nucleares y un montón de cosas más. Así que, ¿de dónde demonios va a salir todo el dineral necesario para encima construir nuevas centrales nucleares? Unas centrales que no son precisamente baratas. Y eso ni siquiera es todo. Para colmo, Energoatom, el monopolio estatal en lo que respecta a la energía nuclear, estaba ya en una situación financiera muy complicada, incluso antes de la guerra, porque por culpa de las tarifas reguladas apenas cubrían costes. En otras palabras, que el Estado ucraniano no va a tener un duro, un céntimo, para financiar ninguno de estos proyectos. Así que el 100% de la inversión tendría que proceder del capital privado. Pero claro, ¿cómo consigues que Ucrania sea tan atractiva como para que inversores internacionales metan en el país decenas de miles de millones de dólares en una apuesta arriesgada que además necesitaría muchísimo tiempo para poder ser rentable? La verdad, no parece razonable, pero pese a todo, en Kiev siguen insistiendo con ello. Westinghouse felicita a Energoatom por el inicio de los trabajos de AP1000 en la central nuclear de Khmelnytsky. Un hito refuerza el compromiso de Ucrania con los objetivos de seguridad climática y energética. Ucrania sigue empeñada en aumentar drásticamente su capacidad nuclear para 2040. Ucrania se presenta como el nuevo centro energético de la Unión Europea. El director general de Naftogaz afirma que Kiev puede ayudar a la Unión Europea a dejar de depender de los combustibles fósiles rusos. La pregunta, otra vez, es ¿cómo quieren hacerlo? Pues sobre todo con 9 reactores AP1000 de tecnología estadounidense y también con pequeños reactores modulares. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Es esto realista? ¿De dónde demonios saldría todo el dinero? ¿Quién estaría dispuesto a invertir de repente tantos recursos en Ucrania? ¿Cuánto se tardaría en sacar adelante todos estos planes? La verdad, quizás ni los propios ucranianos se crean todos estos planes. Ahora bien, no vayamos tan rápido, porque como os decía antes, esto puede ser parte del plan ucraniano para garantizar su supervivencia a toda costa. Abrir de par en par el país a la industria nuclear. Por supuesto, para ello tendrían que liberalizar el sector, prometer grandes incentivos fiscales, una regulación garantista para los inversores y muchas facilidades para construir todo tipo de infraestructuras, incluidas quizás también centros de almacenamiento de residuos. Pero pese a todo, hablamos de una inversión salvaje. ¿De dónde piensan sacar la pasta los ucranianos? Pues ojo con lo que os vamos a contar a continuación. Porque, amigos, convertirse en un proveedor de electricidad aún más importante de lo que ya lo era antes de la guerra, no solo reforzaría la posición internacional de Ucrania, también llegaría justo en el momento en que Europa más lo necesita. ¿Qué queremos decir con esto? Pues atentos. ¿Ucrania salvando a Europa? La transición energética de Europa es, como sabéis, uno de los objetivos que más obsesivamente se han marcado en Bruselas. El problema es que esta es una carrera llena de obstáculos, entre otras cosas, porque sí, las energías renovables, como la solar y la eólica, son inventos maravillosos, pero su problema es que no siempre están disponibles. ¿Qué pasa cuando el sol no brilla tanto o no sopla el viento? Pues la respuesta está en un concepto absolutamente crucial, lo que se conoce como la carga base. Pensad que la carga base es algo así como el corazón de un sistema eléctrico. Late constantemente asegurando que siempre haya un flujo estable de energía, pase lo que pase, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y aquí es donde entra en juego la energía nuclear, porque si Europa quiere un suministro energético confiable y sin emisiones, necesita más que solo renovables. Y aquí Ucrania puede convertirse en el socio clave que ellos mismos quieren ser.
El renovado interés en la energía nuclear llega en un momento crucial para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, en particular para salvaguardar la seguridad energética y la competitividad. Fijaos, en estos momentos los países miembros de la Unión Europea ya operan unos 100 reactores nucleares. El problema es que al menos una cuarta parte de estos reactores nucleares están acercándose al final de su vida útil. Es decir, que si hoy ya hay un problema, en unos pocos años este puede multiplicarse si no se toman medidas drásticas. Y aquí es donde en Kyiv creen que podrían convencer a Europa para invertir decenas de miles de millones, construir los reactores nucleares en tierra ucraniana y olvidarse así del coste político que tiene esta energía. Es decir, que inviertan en Ucrania lo que sí o sí tendrían que invertir en sus países de origen. Este parece ser el plan, ofrecer todo tipo de facilidades y una tierra virgen para atraer un montón de inversión. Esto generaría riqueza a largo plazo para Ucrania, consolidaría su posición energética y los países europeos evitarían muchos follones políticos. Esta es la idea que muchos están planteando ahora en Kyiv. La verdad, si me preguntas a mí, os diré que personalmente soy muy escéptico. Y no solo por el dinero, sino también porque haría falta un cambio institucional prácticamente total en el país. Pero claro, también es cierto que el potencial existe y que los ucranianos han demostrado ser capaces de grandes gestas. Así que la pregunta es, ¿realmente crees que es viable esta estrategia energética? Cuéntanos tu opinión abajo en los comentarios y abramos debate. Mientras tanto, si te ha resultado interesante este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisalPolitics si es que aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.